Bienvenidos a Electrónica Automotriz desde cero. En este video veremos las alimentaciones de tierra y corriente de la computadora del Chevy C2 del año 2005 en adelante. A la computadora del auto también se le conoce como ECU o módulo de control electrónico. La computadora del Chevy C2 se encuentra en el compartimiento del motor delante de la salpicadera izquierda del lado del conductor. La computadora SM del Chevy C2 tiene dos conectores de 32 terminales cada uno, identificados como el J1 de color gris y el J2 de color negro. Las tierras y corrientes principales de esta computadora son: las de corriente son J2, terminal 2, J2, terminal 3, J2, terminal 18 y J1, terminal 20. Esas son de corriente. Y la terminal de tierra se encuentra en el conector J2, terminal 15. La computadora tiene señales de entrada que vienen desde los sensores y las señales de salida las manda la computadora. Entonces, una vez explicado esto, ya vamos a entender esto de aquí. Miren, J1 es del conector 1 y estas son las terminales. Terminal 1 del conector J1, terminal 3 del conector J1. ¿Por qué no está el J2? Porque no lleva cable ahí. Cuando no lleva cable se lo brinca. En esta tabla también te menciona si las señales de entrada o de salida. La de salida la vamos a interpretar como out, es salida en inglés. In es entrada en inglés. Y la descripción, o sea, el circuito al que alimenta. Entonces, una vez explicado brevemente esto, comenzamos. Empezamos con el conector J1. J1, terminal 1, es un cable rosa-verde. El tipo de señal es de salida. Entonces, este es el de la bobina de encendido A. J1, terminal 3, cable de color gris, señal de entrada. Y es la señal del sensor de detonación KS. J1, terminal 5, es un cable café con rojo. Es una señal de salida y es el de la válvula de purga del canister. J1, terminal 6, es un cable negro. Es una señal de entrada, o sea que entra a la computadora. Y entra desde el sensor de posición de cigüeñal, señal baja. Terminal conector J1, terminal 7, un cable de color azul, señal de entrada. Y es la señal de entrada del sensor de posición de mariposa. J1, terminal 8, cable negro con blanco, terminal de señal de salida. Y es la señal que saca la computadora al inyector 3. J1, terminal 9, cable negro con rojo, señal de salida. Y es la señal del inyector 1. J1, terminal 11, cable negro con rojo, señal de salida. Y es la señal del inyector 4. J1, terminal 13, cable verde con blanco, señal de salida. Y es la del embobinado alto y el de la válvula jack ACA-HI. J1, terminal 14, es un cable azul con negro, señal de salida del embobinado B bajo, válvula jack ACB-LO. J1, terminal 16, es un cable de color negro,
Este es el del retorno de 5 voltios para sensores. J1, terminal 17, cable rosa con azul, una señal de salida a la bobina de ignición B o coil B. J1, terminal 18, es una señal de entrada y es para el sensor de octanaje. Bueno, entra esa señal desde el sensor de octanaje Oil T. J1, terminal 19, cable color naranja, señal de entrada y es de el sensor de oxígeno. O sea que esta señal entra desde el sensor de oxígeno posterior. J1, terminal 20, cable color rosa con negro y es el voltaje de los inyectores. Cable J1, terminal 21, cable café con blanco, señal de entrada desde el sensor de posición de cigüeñal de la señal alta. J1, terminal 22, cable negro con blanco, señal de salida a la señal del inyector número 2. J1, terminal 23, cable negro con azul, señal de entrada y entra esa señal desde el sensor AT. J1, terminal 24, cable naranja, señal de entrada y viene esa señal desde el sensor MAP. J1, terminal 26, cable azul, es el retorno de señal de sensores referencia baja. J1, terminal 27, cable azul, señal de entrada y entra a la señal del sensor de temperatura del refrigerante o sensor ST. J1-28, cable gris, señal de entrada y entra desde el sensor de oxígeno frontal. J1, terminal 29, cable azul verde, señal de salida y sale al embobinado B alto y a la válvula jack. J1, terminal 30, cable verde, señal de salida, sale al embobinado A bajo y a la válvula jack. J1, terminal 31, cable rosa blanco, referencia de 5 voltios para sensores. J1, terminal 32, inmovilizador. J2, terminal 1, cable violeta, retorno de referencia de 5 voltios. J2, terminal 2, cable rojo, corriente constante de batería. J2, terminal 3, cable rosa, alimentación positiva del encendido a la corriente de ignición. J2, terminal 4, cable azul con negro, señal de salida y sale al nivel de gasolina o FLS. J2, terminal 7, cable azul verde, señal de entrada y entra al sensor de velocidad del vehículo. J2, terminal 9, señal de salida al tacómetro TN. J2, terminal 12, cable negro con rojo, es una señal de salida a la velocidad alta del ventilador. J2, terminal 13, cable negro con azul, señal de salida al indicador de servicio SBS. J2, terminal 14, cable café con blanco, datos, buscan H. J2, terminal 15, cable negro con blanco, masa, tierra o grounds. J12, 5 voltios de corriente de referencia. J12, J17, cable 5 voltios de corriente de referencia. Bueno, J2, terminal 18, cable rojo, corriente constante de batería. J2,
terminal 20, cable rosa con verde, señal de salida, petición de aire acondicionado, A/C, REC. J2-21, cable naranja, señal de entrada y entra desde el sensor de oxígeno trasero, REAR o 2. J2, terminal 23, señal de entrada al switch de presión del aire acondicionado. J2, terminal 26, cable negro con rojo, señal de salida al relevador de la bomba de gasolina, FPR. J2, terminal 27, cable negro verde, salida a la velocidad baja del ventilador. J2, terminal 28, cable rosa con azul, es un cable de salida, relevador del aire acondicionado. J2, terminal 30, cable café, datos buscan L. J2, terminal 31, cable rojo, señal de salida al calefactor del sensor de oxígeno trasero. J2, terminal 32, cable negro con azul, señal de salida al testigo indicador de mal funcionamiento. Por mi parte es todo, suscríbanse al canal y nos vemos hasta otro video.